Pues hoy vamos a hablar, ¿ya de quién hablamos? Empezamos con quién, con Pedro, Andrés, Juan. Hoy pues lógicamente ¿a quién vamos? A Santiago. Santiago el mayor. Es importante que sepan que en el Evangelio se le determina el nombre el mayor y después vamos a entender por qué. Santiago el mayor era hijo de Zebedeo y la esposa de Zebedeo, o sea, madre de Santiago, es Salomé. Esto es importante porque van a escuchar en los evangelios y van a escuchar en los hechos María Salomé. Esta es la mamá de San Juan y de Santiago. Santiago era hermano de ¿quién? De Juan, y era el hermano mayor, mayor que San Juan. Y esto es importante porque estamos hablando con cómo funciona la cultura en esa época. Los hermanos mayores eran líderes de los hermanos menores. Igual que San Juan, nació en Betsaida, y como hemos hablado de los cuatro anteriormente, eran pescadores, y él con San Juan pasaban mucho tiempo juntos, oraban juntos. Esto es importante, van a darse cuenta de todo esto. La unidad de ellos como hermanos, iban a la sinagoga juntos, estudiaban la palabra, las profecías sobre el Mesías juntos. Por lo tanto, la relación de Santiago y Juan no solamente era de hermanos de sangre, sino que tenían una religiosidad muy profunda y un anhelo del cumplimiento de la profecía de la venida del Mesías. No se consideran que eran personas que pasaban mucha necesidad económica, sino que eran personas trabajadoras. Como les dije, tenían una pequeña compañía de pesca, pero también al mismo tiempo ambos tenían una profunda religiosidad. Se considera que Santiago y Juan pasaban mucho tiempo, hablando, compartiendo, orando sobre la palabra de Dios, especialmente las profecías que escuchaban en la sinagoga, porque iban juntos como hermanos a la sinagoga. Eran hombres acostumbrados, él principalmente siendo el hermano mayor, y San Juan también, pero él siendo el hermano mayor era el responsable de la pesca. Y era acostumbrado a trabajo arduo, acostumbrado a los peligros del mar. Porque esto, hermanos, lo leemos en el Evangelio, ¿verdad? Que estaban en el medio del mar y de repente se levantó una tempestad. Pues esto no solamente fue cuando Jesús estaba ahí. Esto era la vida de los pescadores. Se levantaba el mar, los truenos que caían en medio del mar. Esto va a ser importante. Acostumbrados a los peligros del mar, acostumbrados a pasar trabajo, a veces no pescar, a pasar horas de horas bajo el sol o bajo el frío por las noches, en tempestades, en truenos. Era un hombre de gran valor y se consideraba que tenía una gran fortaleza de carácter. Ahora, ¿qué sabemos de Santiago por los evangelios? Que fue uno de los primeros 4 elegidos. ¿Quiénes son los primeros 4? Pedro y Andrés, Santiago y Juan. ¿Se dan cuenta que no dicen Juan y Santiago? ¿Por qué no dicen Juan y Santiago? Porque Santiago es mayor que Juan. En la cultura, el mayor se mencionaba primero. Y esto lo vemos en el pasaje de Mateo capítulo 4. Ellos estaban arreglando las redes, lo que hacían diariamente. Cuando Jesús se acerca a ellos, pero hay algo muy particular en la llamada de ellos. Jesús se acerca a ellos y también les dice, dejen todo y síguenme. ¿Y qué hace Santiago y qué hace Juan? Pero Santiago es el que primero tiene que responder, porque es el hermano mayor. Dejan la barca, pero aquí está mencionado que ellos estaban trabajando con su padre. Pedro y Andrés estaban solos. Santiago y Juan estaban con su padre, Zebedeo. ¿Y qué dejan? Dice específicamente el Evangelio, que dejan las redes, dejan la barca y a su padre. Y esto es importante, ¿por qué?
porque se empiezan con la connotación del llamado del Señor. Dejar todo incluye padre y madre, incluye familia. A los dos el Señor les dijo lo mismo que a Andrés y a Pedro: los haré pescadores de hombres. El nombre de Santiago, nosotros le decimos Santiago, pero el nombre que a él le decían viene del griego Iacobos, o sea, Jacob. Por eso Santiago en español es Santiago, pero en realidad su nombre, como a él se le conocía, era Jacobo, Jacob. Van a ver luego la importancia de este nombre. En la lista bíblica de los apóstoles, ustedes van a ver que hay 2 Santiagos. Y ahí viene un poco la confusión, porque después va a haber un tercer Santiago. El colocho que yo me he hecho, no se lo pueden imaginar. Pero en la lista bíblica, o sea, en la evangélica, hay 2 Santiago. Santiago el mayor, y después le pusieron al otro Santiago el menor, que está en la lista como en el 10º, ¿verdad? Pero no porque necesariamente fuera menor de edad, o sea, no es por nada, tiene que ver ni por edad ni por santidad. Tiene que ver porque estos 4 primeros siempre fueron considerados grandes pilares para los apóstoles. Por lo tanto, para distinguirlo del otro, le pusieron el mayor y al otro el menor. Uno era hijo, el mayor, o sea, Santiago, el hermano de Juan, era hijo de Zebedeo, y el otro era hijo de Alfeo. Esto es importante porque van a oír a María de Alfeo. La mamá de ese otro Santiago estaba con la Virgen también, tanto en la cruz como cuando las mujeres que estaban rezando en el cenáculo. Porque era importantísimo estas definiciones, hermanos, que nosotros vemos la lista, Santiago el mayor, del no sé qué, no sé cuánto, y después el Santiago el menor. Pero esto nos quiere decir a nosotros cómo los primeros discípulos, o sea, esos primeros 4, esos 3 que formaban el ciclo íntimo de Jesús, eran honrados y respetados por el resto de los apóstoles. O sea, tenían un lugar de preponderancia. ¿Por qué? Porque eran los primeros llamados y fueron también dentro de ellos, estaban 3 que eran el círculo íntimo de Jesús. ¿Quiénes eran ellos? Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué no estaba Andrés? No me lo pregunten a nosotros, a mí, se lo preguntan a Jesús. Pero el círculo que Jesús escoge, un círculo de 3, son Pedro, Santiago y Juan. Estos primeros discípulos, como vamos a ver, y se lo saben, y lo hemos mencionado por Juan, estuvieron presentes en 3 momentos que nadie más estuvo. Estuvieron en la transfiguración del Señor, estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo y estuvieron en Getsemaní, más cerca del Señor, que son los que se quedan dormidos. Ayer el Señor habló de eso, ¿verdad? Pero también hay un plan del Señor. ¿Por qué los llevó a la transfiguración y después por qué los lleva más de cerca a Getsemaní? Ya lo vamos a ver. O sea, fueron testigos de la transfiguración y testigos del sufrimiento de Jesús en su agonía. Estos parecen 2 momentos totalmente opuestos, ¿verdad? Pero tiene un propósito para el plan del Señor. Ser testigo de la transfiguración y de Getsemaní son definitivamente 2 situaciones completamente diversas. Es ver a Jesús como nadie lo vio, en su gloria. La revelación de su divinidad es la transfiguración. Y ver a Jesús después en su agonía, sangrando, lágrimas de sangre ante su agonía. Definitivamente 2 situaciones no solamente diversas, sino que muestran 2 aspectos para conocer la persona de Jesús. Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ven la importancia? Y uno dice, no, estuvieron en la transfiguración, estuvieron en Getsemaní. Son testigos de la verdad de la persona de Cristo. Verdadero Dios y verdadero
hombre, que no se evitó, siendo Dios, no se evita ningún sufrimiento para salvarnos. Santiago, van a ver por qué es importante que el Señor escoge a Santiago, que vea estas dos cosas. Santiago lo vio en su esplendor, el esplendor del Hijo de Dios, pero también lo vio en su sufrimiento y en su humillación. Lo vio en su angustia, lo vio en su temor, lo vio en el clamor de todo un Dios que clamaba la compañía del ser humano. Ciertamente, hermanos, estas experiencias para Santiago tuvieron que madurar su fe. ¿Y por qué era necesario madurar su fe? Porque se acuerdan que yo les hablé de Juan, que Juan rápidamente cuando San Juan Bautista dice, Él es el Cordero de Dios, ¿qué hacen Andrés y Juan? Inmediatamente siguen, porque ellos eran dentro de su religiosidad judía, habían diferentes espiritualidades, por decir así, o sea, visiones del Mesías. Juan era de la visión del siervo sufriente y él entendió cuando dijo Cordero, este es el siervo sufriente. Santiago no era celote, no era totalmente de un Cristo triunfalista, pero sí tenía la tendencia a pensar de que el Mesías vendría con poderes también terrenos. Entonces, poderes que iba a ejercitar como un rey de la tierra. O sea, no era extremado, pero sí tenía esa inclinación. Y por lo tanto el Señor lo llama a que, sí, mira, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, pero voy a salvar a través del sufrimiento. Esto era importante para la maduración y el equilibrio de la fe de Santiago. ¿Por qué le podemos ver que tenía la tendencia un poquito triunfalista? Porque se acuerdan de la mamá de Santiago y Juan, la famosa mamá. Mamá, atención, por favor. Porque la mamá, que se llama ¿cómo? Salomé. La mamá hace un gesto de lo más devoto. Externamente devotísimo, internamente fatal. Pero la mamá no toma la iniciativa. Aquí está el problema. Siempre creemos que es la mamá que lo hizo. La mamá lo hizo, pero porque se lo pidió ¿quién? Santiago. Porque dice el Evangelio que le pide los hijos, pero los hijos, aunque incluye a San Juan, es la petición del hermano mayor, porque el hermano mayor es el que pide. ¿Se dan cuenta? Santiago le dice, mira mamá, anda donde Jesús. Bueno, aquí ya se lo estoy contando yo a mi estilo, ¿verdad? Anda donde Jesús y pregúntale, dile si nos puede poner a la derecha y a la izquierda de su reino. Aquí se le ve el triunfalismo, ¿no? Y viene la mamá muy devota, la Salomé, se tira ante Jesús, se postra. O sea, se postra es un signo de reconocer, tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Y le pide que si sus dos hijos se pueden sentar a la derecha y a la izquierda de su reino. O sea, que tengan un lugar de honor, de privilegio. Y Jesús le responde muy tranquilamente, pero muy profundamente. ¿Están ellos dispuestos a tomar el mismo cáliz que yo? Aquí ya el Señor empieza a enderezar también a la Salomé, no solamente a Santiago, sino que está enderezando a Salomé, decirle, estar a la derecha y a la izquierda mía en mi reino es tomar mi mismo cáliz. Por eso, hermanos, es que estos pleitos y estas cosas que se dan donde hay un grupo de cristianos, pues, aunque sean 3, es lo más absurdo. Y lo más absurdo lo muestra Jesús en este pasaje.
Ay, que si yo quiero ser el líder, ay, que si el líder, ay, que si yo quiero estar encargada de la colecta, ay, que si yo que... Estás dispuesto a tomar el cáliz del Señor. Eso es lo más importante. Porque gracias a esto, el Señor va a desarrollar la enseñanza más importante a los apóstoles sobre el servicio y sobre su reino. Y el Señor le explica que darle ese lugar a quien se lo tenga que dar no le corresponde a él, sino a su Padre. ¿Y cuál es ese lugar, hermano? El martirio. Por eso le pregunta, ¿están dispuestos a tomar el cáliz? Claro que ellos no entendieron 100% qué era, pero sí significaba cáliz, entendían sacrificio. Estos detalles que están narrados en Mateo 20 y en Marcos 10, esta petición de la madre de Zebedeo, que está pidiendo la madre, está pidiendo lugar de honor, lugar de privilegio, pero también lugar de posición de poder y autoridad terrenal. Y así se refleja no solamente en Santiago, pero también en su madre, que tenía una incomprensión de la naturaleza espiritual del reino de Dios. Y por eso el Señor inmediatamente lo ubica y le dice, ¿pueden tomar el mismo cáliz? ¿Pueden beberlo? ¿Qué quiere decir? Mi reino está cimentado en el sacrificio y en la donación de la vida. No se trata de poder. El poder es espiritual, pero se trata del sacrificio. Y aquí es donde el Señor aprovecha. ¿Y por qué aprovecha, hermano? Porque fíjense que cuando la mamá viene a pedir esto para ellos dos, ¿qué le pasa a los otros 10? Ay, típico, qué horrible. Los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan. Pero no se indignaron como diciendo, qué barbaridad, como le están pidiendo eso a Jesús. Se indignaron porque estaban buscando lugares que ellos mismos querían ocupar. ¿Se dan cuenta cómo es el pecado, hermano? Los apóstoles nos representan a todos. Se indignaron porque ellos no se habían atrevido a pedir ese lugar. Y se le adelantó Santiago y arrastrado Juan con la mamá. Entonces, como se indignaron, Jesús dijo, este es mi momento de ubicar a todo mundo. Eso me encanta cómo Jesús ubica. Dejémonos ubicar por Jesús, hermano. Y viene, y aquí se da, en este evangelio, la enseñanza más bella de Jesús a los apóstoles cuando se indignaron. Y Jesús entiende por qué están indignados, porque ellos también quieren ese lugar. Y Jesús reprocha esa posición y les enseña la gran lección de su reino. El que quiera ser grande en mi reino, que se haga el servidor de todos. El que quiera tener poder aquí, que se haga el más pequeño. El que quiera ser grande, tiene que ser el más pequeño. Y aquí el Señor empieza, muy importante, a enseñar el verdadero liderazgo en su reino. En su reino el liderazgo no se trata de un autoritarismo ni tener poder para mandar a la gente. Se trata de un liderazgo que se basa en el servicio, en la entrega, en la donación y en el ejemplo de vida. Aquí esta petición, este acto que nace de una ambición, se convierte en la lección más grande que el Señor le da a los 12 apóstoles sobre el servicio y sobre lo que es la vida fraterna y lo que es la autoridad en el reino de los cielos. Como el Señor no desperdicia ningún momento para ubicarnos. Somos nosotros los que debemos de entender cuando nos está ubicando. La lección sobre el servicio que el Señor da aquí termina con una frase que todos sabemos, pero que es importantísima, porque la sabemos, pero no sé si la asimilamos. Que el Señor dijo, el Hijo del Hombre. Así terminó su lección. Fíjense qué clase de sello. El Hijo del Hombre no vino para ser servido,
O sea, el Dios hecho hombre, a quien todos tenemos que postrarnos y servir, no vino para eso. No vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué está diciendo aquí? Aprendan de mí, que yo bajé de mi gloria y me hice uno de ustedes en todo menos en el pecado. Que vivo todas sus realidades humanas. Que soy el Señor de señores, el Rey de reyes. Y yo no vine a ser servido ni a pedir que me sirvan. Pidió que le siguiéramos. En algún momento ustedes dicen, oyen al Señor decir, vengan y sírvanme. Él dijo, ven y sígueme. Y ahí vas a aprender lo que es el amor en el reino, que se expresa en el servicio y en la entrega. Pero Jesús no pidió ser servido nunca. Y eso nos habló aquí hoy. Aquí no estamos para ser servidos. Aquí no estamos para que me miren. Aquí no estamos para. Aquí estamos para servir, para consolar, para darnos. Porque eso es la verdad, la esencia del reino de los cielos. Y aquí queda claro, gracias a la iniciativa ambiciosa de Santiago, que convenció a su mamá. Que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. ¿Ustedes creen que esa lección no le quedó bien clara a Santiago? Marcó la vida de Santiago. ¿Cómo ha de haber reflexionado? Dios mío, yo que estaba queriendo poderes y esto, y el Hijo de Dios no vino a ser servido. Tuvo que hacer un momento de transformación muy profunda para el corazón de Santiago. Entre esta respuesta y ver a Jesús en la agonía de Getsemaní, claro que Santiago tuvo que vislumbrar que el Mesías esperado, que él esperaba, y hablaba con su hermano Juan sobre esto, que tenía que venir a triunfar sobre el mal. Eso sí estaban claros, que venía a triunfar sobre el mal, que era lleno de gloria, pero que aceptó por amor a nosotros el sufrimiento, la vulnerabilidad y la debilidad. Empezó a entender Santiago que la verdadera gloria de Cristo se realizaba precisamente en el sufrimiento y en la cruz. Esta fue la mayor maduración que tuvo en su proceso de camino. Hay un proceso de camino en Santiago y después vamos a entender por qué el Señor lo usa para abrir caminos. Esta maduración lo llevó a entender que él no había entendido bien las profecías, que tenía que contemplar a Jesús para entender quién era el verdadero Mesías que se revelaba ante él. Porque el Señor lo lleva a ver una resurrección, para que vean el poder que tiene. Pero después el Señor lo ve, pero después Santiago lo ve temblando, que dice, estoy que me muero, dice el Señor de dolor, verlo tan vulnerable. Entonces le estaba enseñando las realidades de todo un Dios que se hace vulnerable por amor, que tiene el poder no solamente de resucitar, tiene el poder de él salirse de ese problema, de quitársele ese cáliz, de no tomar la cruz o que traer 3 ángeles que se la cargaran. Todo eso él tenía el poder, pero no lo hizo. Entonces todo esto va formando la mentalidad de San Juan, de Santiago. ¿Y por qué? Porque Santiago va a ser el primer apóstol. Esto después lo vamos a ver más profundamente. Va a ser el primer apóstol en ser martirizado. Por eso el Señor tenía que ya irlo formando. El primer apóstol mártir, cuando lleguemos ahí hay que pensarlo bien. Tuvo una evolución muy grande. Su temperamento era fuertísimo. Tan fuerte que fíjense, deja todo, suelta todo y a su padre. Porque el hecho que están con el padre habla de la unidad tan cercana que había de los hijos con su papá.
y deja a su padre también, y Juan va detrás de él también. Y su personalidad tan fuerte y tan impetuosa se manifestó después en la vida a través del Evangelio. Él estuvo con Jesús en todos los momentos, vio todo, vio más con los otros dos, ¿verdad? Pero estuvo en todo, así que vio a Jesús haciendo milagros, vio a Jesús abrazar a un pecador, vio a Jesús, toda la dinámica salvífica de Cristo la vio. Pero a él y a su hermano, Jesús le da un apodo. A los únicos que le da un apodo. A Bartolomé ya vamos a ver que es el único de algo. Pero los únicos que le da un apodo es a Santiago y a Juan. Por eso esas fotitos de Juan así medio tembeleque no las soporto. Juan era fuertísimo de carácter también. Y ellos son los dos que a Jesús les da el apodo de los hijos del trueno. Estamos hablando, hombres que están acostumbrados a ver lo que es un trueno en medio del mar, ¿ok? ¿Verdad? Eso es un trueno, no un relámpago. Estamos hablando del ruido de un trueno. Y Jesús les llama a ellos dos hijos del trueno, que la palabra que se usaba en ese momento, o sea, la palabra en arameo era Boanerges. Me acuerdo a un señor me acordé cuando dije Boanerges, yo eso lo he oído, ese nombre. Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tenían un carácter apasionado, impetuoso, particularmente, que es algo lindo, pero el Señor tuvo que educárselos. Tenían un celo por las cosas de Dios. Tenían un celo por las cosas sagradas. No soportaban el rechazo de nadie a Cristo. Fíjense qué bello. Pero Jesús se los tiene que educar. Porque lo que tienen es bueno, pero está un poco salido de la virtud evangélica, ¿verdad? ¿Y cómo lo vemos y cuándo Jesús les da ese título de hijos del trueno? Cuando regresan de Galilea, después de la resurrección, ¿se acuerdan que Jesús les dijo, vayan a Galilea y nos vamos a encontrar ahí, a todos? Van a Galilea, el Señor los regresa a su lugar de origen, donde empezó la primera llamada. Y eso es algo que el Señor nos tiene que hacer a todos constantemente. Regresar de cuándo fue mi encuentro, qué me dijo el Señor al principio, por dónde iba a ser mi camino espiritual, porque eso no cambia, hermanos. El Señor no va cambiando rutas, eso sí se los digo, no va cambiando rutas, va haciéndote a veces más empinada la ruta, eso sí. Muy pocas veces va en bajada, generalmente va para arriba. Pero ¿qué pasa? Que venían de Galilea y van a ir a Jerusalén. ¿Y por qué van a ir a Jerusalén? Porque después que el Señor ha estado con ellos 40 días, hablándoles más cosas que no están en el Evangelio. Por eso la tradición oral es fundamental en la Iglesia Católica. Porque todos los que ellos contaron lo escribieron otra gente y se fue pasando de comunidad en comunidades, pero no está en el Evangelio. Y porque San Juan dijo, si todo lo que nos ha dicho lo pusiéramos en libros, no alcanzarían los libros. Jesús siguió enseñando y entrenando y hablándoles sobre el reino a sus apóstoles. Pero dijo, ahora tengo que ir a Jerusalén, porque Jesús iba a ascender al cielo desde el Monte de los Olivos, donde está el lugar de la ascensión para los que han ido a Tierra Santa. Entonces ellos van abriendo el camino. Santiago y Juan van a ir al Monte de los Olivos a esperar a Jesús. Y tienen que pasar por Samaria. Acuérdense que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Y un samaritano no le podía hablar a un judío no le podía hablar a un samaritano. O sea, era una guerra de estas como las que hay ahora, ¿verdad? Pero viene San Juan y Santiago pasando por Samaria, porque hay que pasar por Samaria, ni modo.
Ese es el I-95 para ir a Fort Lauderdale, ¿me entiendes? No hay manera. Y entonces les pregunta qué están haciendo. Lo dicen, no, es que estamos abriendo el camino. Jesús viene. Y cuando dicen Jesús viene, los samaritanos dicen, por aquí no pasa. ¿Y qué hace Santiago y Juan? Se van donde Jesús y le dice, estos samaritanos han dicho esto. ¿Quieres que les mandemos fuegos y los quememos? Esto es interesante porque, bueno, así ya vemos, hay un montón de gente, ¿verdad?, que vive capitando a medio mundo. Pero miren el celo de amor a Jesús. Un celo que hay que educar, pero había celo. Rechazaron a Jesús, que pase por ahí, que caiga fuego. Pero ellos no dicen que caiga. ¿Quieres que le mandemos? ¿Qué quiere decir eso? No es que ellos iban a prender un fósforo y quemar, ¿no? Sino que ellos se saben con la autoridad, ya se entienden con autoridad para hacer milagros. Porque ya han caminado 3 años con Jesús, ya Jesús los ha mandado a hacer milagros y han regresado. Pero, ¿quieres que vayamos ahí, que los quememos, que los... ¿verdad? Y Jesús les dice, no. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Muestra la personalidad de ambos, muestra el celo de ambos, muestra que no me toquen a Jesús. Eso es lo que muestra. Ojalá todos tuviéramos eso, no para que andemos quemando ni arrancando, ¿verdad? Pero para que enfrente de mí no se habla mal de Jesús. Y si se habla mal de Jesús, mira, me voy. Ese tipo de coraje y valentía hay que tener, hermanos. Y si se habla mal de la Virgen, peor. Y primero los hombres, porque los hombres tienen que defender a las mujeres. Pero, ¿qué pasa? Aquí vemos cómo funcionaba Santiago y Juan. Eran celosos, impetuosos. No me toquen a Jesús. Y el que se atreve, miren, le mando fuego. ¿Qué pasa? Que hay una parábola que Jesús contó. ¿Cuál fue la parábola famosa? La de la cizaña y el trigo. Y el Señor está contando una parábola. Esto de los samaritanos es una historia real. La parábola es un cuento para explicar una verdad espiritual. Pero en la parábola, el Señor dice, había un hombre que tenía un campo y sembró el trigo. Y después habían 2 siervos que en la mañana vieron que salió cizaña también y le fueron a decir al dueño, ha nacido también la cizaña y se va a comer el trigo, ¿quiere que lo quememos? La misma pregunta. Por eso aunque en la parábola Jesús no está hablando de Santiago y Juan porque es un cuento, pero está hablando de las actitudes y las disposiciones que él ha visto en Santiago y Juan. Que no, o sea, sale cizaña, hay que cortarla. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La eliminación inmediata del mal. ¿Y qué dice el Señor? No, deja que crezca. Y uno dice, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Pero tiene toda una sabiduría potentísima. A veces queremos eliminar inmediatamente el mal, pero nos vamos a pasar llevando el bien. Hay que eliminarlo cuando ya está tan distinguido que no se lleve el bien. Entonces, eso es lo que Jesús enseña en la parábola, que qué bueno que no trancen con el mal, pero saber cortarlo requiere la sabiduría del momento preciso. Y esto se lo está enseñando particularmente a Santiago y a Juan. O sea, la lección es de la paciencia. Ay, ¿por qué no le tiran 3 bombas? No, y ya está. Así, porque se va a morir un montón de gente inocente. Y de paso, o sea, a lo mejor se hace una 3ª guerra mundial. Se dan cuenta que a veces nuestras impaciencias no medimos las consecuencias colaterales. Y el Señor sí las mide.
sí las ve. No significa que Él es tardío ante el mal, sino que tiene el tiempo oportuno para que el bien no sea dañado. Como les dije, ya lo saben, él era parte de Santiago del círculo íntimo. También sabemos que era un hombre ambicioso, porque el que quería un lugar especial. Hermanos, los que buscan lugares especiales en el reino les va a ir mal. Se los anuncio. No busquen lugares especiales, busquen ser íntimos de Jesús. Eso es todo. Amigos íntimos de Jesús. La ambición, ya vimos que le fue mal en la respuesta, trajo la lección de Jesús a todos los apóstoles, pero fíjese que el que quería estar a la derecha, y Jesús le dijo, ¿estás dispuesto a beber el cáliz? Es el primero que vivió el cáliz. El Señor sí le cumplió su deseo, pero no como él lo esperó. Era muy respetado en la iglesia primitiva. Primero, por ser parte de ese círculo, primero por ser parte de los 4 primeros, por ser parte del círculo íntimo de Jesús y por haber caminado tan de cerca y haber visto tantas cosas y oído tantas cosas de parte de Jesús. ¿Cuál era el estilo de Santiago? Pionero. Camino, voy para adelante. Hay que empujar esto. ¿Cuántos necesitamos ser así, verdad? No estar sentados, ser pioneros. Pero también era de testimonio. Estar predicando a tiempo ya, destiempo, la palabra que el Señor nos dio hoy. Aunque en los Hechos de los Apóstoles no se narra mucho su actividad de evangelización, vamos a ver lo que hizo Santiago. Era un liderazgo por proximidad. Esto es importante en el reino, hermano. Yo no soy líder porque yo cojo fondos rápidamente. En el reino de Dios, eres líder o debes ser líder si eres el que está más cerca del corazón de Jesús, el que sabe oír los latidos del corazón de Jesús, el que sabe escuchar al buen pastor para dirigir a la grey que no es suya sino de Cristo. O sea, él era líder, pero porque había estado cerca, porque era próximo, era del círculo íntimo de Jesús. Su autoridad emanaba de simplemente ser testigo ocular de grandes misterios de Cristo. De un carácter impetuoso. Era directo y de mucho fervor. Por eso siempre estuvo en problemas, o sea, lo querían coger, porque no se quedaba callado. O sea, el evangelizar era el motivo de su vida. Dar testimonio de Cristo era la fuerza de su vida. Y también en la iglesia de Jerusalén, no solamente dio testimonio que la iglesia tenía que vivir para evangelizar, que a propósito, eso lo definen los documentos magisteriales. La razón de la existencia de la iglesia es evangelizar, no hay otra. O sea, hacer discípulos de todas las naciones. Pero también dio un testimonio muy grande que el mayor liderazgo es el sacrificio. Un líder que no se sacrifica no puede ser líder en el reino. Eso dejémoselo para el mundo. Eso abundan en el mundo, ¿verdad? Los grandes líderes, pero a la hora de la cosa salen corriendo y dejan al pueblo ahí abandonado. No, en el reino de los cielos es al revés. El líder es el primero que da la vida. El líder es el primero que está dispuesto a sacrificarse. Y fue muy honrado y respetado por ser el primero en ser martirizado. Fue el primer apóstol ejecutado, vamos a entrar después en eso. Y solo dense cuenta qué habrá significado para la iglesia primitiva ver que un apóstol fuese
ejecutado, fuera martirizado. Vayan pensando en los sentimientos, vayan pensando en los otros 11 apóstoles, ¿ok? Dándose cuenta que Santiago, que un primer apóstol fue no solamente perseguido, ya fue martirizado. Era pronto a la obediencia, son características de Santiago. Y lo vemos en que inmediatamente dejó todo, inmediatamente. Era generoso en su alma, tenía ambición. Sí, la ambición es querer más. Pero el problema de la ambición, que es pecado capital, es cuando queremos querer más de las cosas de la vanidad, de las cosas materiales, de las cosas que me dan a mí poder en la tierra. Pero ser ambicioso de las cosas de Dios es bueno. Si San Pablo dice, ambicionen las cosas del cielo. O sea que hay una ambición carnal y hay una ambición celestial. Él fue primero ambicioso de lo carnal, tener una posición aquí en la tierra, y después se transformó a ser ambicioso de las cosas del cielo. ¿Cuál era la ambición de Santiago? Llegar hasta el confín de la tierra proclamando el evangelio. Todos tenían el celo por el evangelio, pero él tenía el celo. Si Jesús dijo Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, entonces él dijo, yo quiero llegar al confín de la tierra. O sea, su ambición se transformó en una ambición para el reino de los cielos. Tenía fortaleza y celo, ya lo vimos, ¿verdad? Ah, ¿no quieres que Jesús pase? Pues que caiga el fuego y queme a toda esta ciudad. Jesús tuvo que transformar eso, porque el Señor no viene a matar a la gente, viene a salvar. Pero no le quitó esa fortaleza y ese celo, porque lo vamos a ver después que hace en España, ¿verdad? Entonces, esa fortaleza, ese celo por las cosas de Dios, lo vamos a ver manifestado en la defensa de la fe cuando él ya está evangelizando España. Una profunda humildad ante la corrección. Sí, porque Jesús le dio una palmadita en la cara cuando le dijo, sí, tú quieres estar a mi derecha. Tú estás dispuesto a ver, Cali, déjame explicarte. Aquí el que quiera ser grande se tiene que hacer más chiquito. Aquel que quiera tener un lugar de poder tiene que ser el servidor. O sea, el Señor no solamente estaba dando una enseñanza, estaba corrigiendo a Santiago. Y Santiago aceptó con humildad su corrección. Tenía un gran, profundo espíritu de fidelidad. Él nunca se le olvidó ver a Jesús aplastado por el dolor. Nunca se le olvidó el rostro sangrado de Jesús en Getsemaní. Nunca se le olvidó verlo temblar. Y esto marcó muchísimo el corazón de Santiago, y por eso su evangelización siempre iba primordialmente a Cristo que sufrió por nosotros, a su amor que nos redime. Fue como el tema principal de su evangelización. Un gran espíritu de sacrificio. Sí, hermano, tenía un gran espíritu de sacrificio como todos los apóstoles. Era el más parecido en celo a San Pablo. Porque acuérdense que San Pablo también quería llegar a España. Lo que pasa es que no le dio tiempo porque lo mataron en Roma. Pero él de Roma iba para España, porque también tenía en su mente los confines de la tierra. Después, esto lo voy a dejar porque esto voy a concluir. Como les decía antes, qué impresionante tuvo que haber sido para Santiago ser testigo de la divinidad, hermano. O sea, imagínense ustedes ver a Jesús en el esplendor de su gloria divina. Por eso San Pedro, ¿qué dijo? ¡Ay, qué bien se está aquí! Hagamos 3 tiendas. Cualquiera de nosotros dice, hagamos 100 tiendas.
¿Por qué? Porque han visto a Cristo, han visto al Dios hecho hombre. Pero lo han visto no caminando con ellos, hablando con ellos, lo han visto en la gloria del cielo, en la gloria de su divinidad. Entonces, ver eso y después ir bajando el monte de la transfiguración, por eso es que ellos no querían oír lo que Jesús estaba diciendo. Mal hecho, porque hay que oír a Jesús. Porque Jesús bajando de la transfiguración va por el monte bajando, que es grandecito, nosotros porque lo hacemos en taxi, pero es grandecito. ¿Y Jesús de qué le va hablando a esos tres? De la pasión. Y ellos se hicieron los locos. Típico. Le cambiaban el tema. ¿Por qué? Porque te acabamos de ver que tú eres el Dios hecho hombre, te hemos visto en tu gloria. Ay, no nos eches el agua fría, no queremos oír hablar de pasión ni sufrimiento. Estamos en la gloria, en victoria. A mí me encanta cuando la gente me dice, ¿cómo está? En victoria. De verdad. Porque la verdadera victoria del reino es el triunfo del amor. Y no siempre luce victorioso aquí en la tierra. Entonces ellos van oyendo y no van oyendo. Por eso tampoco estaban muy bien preparados, hermanos. Y por eso es que hay que escuchar al Señor. Y por eso cuando el Señor nos habla en un cenáculo o nos habla un primer sábado, hay que regresar esa semana a oír. Porque Dios dice lo que necesita decirnos. Lo que nos dijo hoy, necesitábamos oírlo. ¿Qué hora es? Ustedes saben entendiendo qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la historia, qué puede pasar y los necesito ustedes. Eso es básicamente lo que nos estaba diciendo el Señor hoy. Hermanos, el mundo está en cosas cambiantes, unas muy buenas, unas muy malas. Y ese choque puede traer algo muy bueno, puede traer algo muy malo. Y el Señor nos necesita a nosotros orando, evangelizando, convirtiendo almas a Él. Porque cada alma que se convierte minimiza el mal. Minimiza el mal. Si no escuchamos al Señor, no estamos listos para la hora. Para la hora, sea cual sea. Definitivamente se convirtió en un gran modelo de aceptar la copa del sacrificio. Y después vamos a hablar cómo él acepta su martirio. Se le llama también el apóstol de la paz. O sea, pasó de ser el hijo del trueno al apóstol de la paz. ¿Y por qué se le llama el apóstol de la paz? Porque aquel que cortaba, quemaba, y bueno, no nos dio tiempo de oír qué otros verbos usó, ¿verdad? Cuando iba a ser martirizado, ¿qué le dijo al que le iba a cortar la cabeza? Que la paz de Cristo esté contigo. Lo que le deseó fue la paz y por eso se le llama el apóstol de paz y eso es importante también. O sea, de hijo del trueno, apóstol de la paz, no es eliminación de carácter, es redirección del carácter. Porque decirle a quien te va a cortar la cabeza que la paz de Cristo esté contigo requiere más carácter que decir mandemos el fuego a Samaria. ¿Se dan cuenta? Él no elimina el carácter, lo redirige para su reino. Y fue el primero de alcanzar los confines de la tierra. Amo eso de Santiago. ¿Cuál era el confín de la tierra? En esa época, para los romanos, el confín de la tierra era la punta más occidental de España, lo que se llama Fides Terra. Y se llama Fines Terra, ¿por qué? Fin de la tierra. Porque cuando tú te paras ahí, que tuvimos el privilegio de pararnos con la gran bandera en los dos corazones y pegábamos gritos, porque yo me sentía como Santiago, que llegué al fin de los tiempos de la tierra y los dos corazones conquistaron. Pero él llegó ahí, él gritó, hice lo que mi maestro me pidió. Llegué a los confines de la tierra, porque eso eran los confines de la tierra en ese momento. Porque tú te paras ahí y todo lo que ves
es agua, sin fin. Lo que nadie sabía que detrás de esa agua sin fin estaba el continente americano. ¿Cuánto le debemos a Santiago, hermanos? Llegó ahí después de evangelizar toda la península ibérica, incluyendo Portugal, no solamente España, porque para él su meta era que ese mandato misionero se cumpliera en plenitud. No era simplemente Judea, Samaria, Jerusalén, los alrededores de Tierra Santa, que bueno, veamos que Santo Tomás, lo vamos a estudiar después, el famoso Santo Tomás, ¿dónde llegó? A la India, ¿verdad? Pero para él el confín de la tierra. Entonces, si había un confín de la tierra, había que llegar ahí. Y el confín de la tierra era esa puntita, allá a 80 kilómetros de donde está la Basílica de Santiago de Compostela. Aprendemos de Santiago a acoger con prontitud la llamada del Señor. Incluso cuando nos pide, dejen sus seguridades humanas. Cambien estilo de vida para ser fieles a mí. El entusiasmo por seguir a Jesús por los caminos que el Señor le indique. También la capacidad de renunciar a nuestras presunciones, hermano. Todo el mundo piensa que el otro es presumido. Porque no somos creídos, porque no nos hacemos hacia el pelo. Bueno, yo no puedo hacer, o el velo, pues. No, hermanos, la presunción es creerte algo que no es cierto sobre ti mismo o sobre ti misma. Ay, no, ¿saben quién era presuntuoso? Pedro. Jamás te voy a negar. Y no pasaron ni 3 horas. Ese jamás, ese nunca, no hay que decirlo. Porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y por eso el Señor dice, oren, oren. Y nuestra madre, oren. Estén vigilantes, estén atentos. Porque en el momento menos pensado, el león viene y los devora. En la disposición, este otro testimonio, y que podemos aprender la disposición de testimoniar con valentía hasta el sacrificio de su propia vida. Pasar de querer un puesto a ser el primer mártir, eso es muy grande, hermano. Piensen esto, pasar, porque lo decimos rápido en palabras, pero la transformación, el proceso, el camino interior de pasar de querer ser alguien grande en el reino a ser el primero que muere por el reino, primer apóstol que muere. Una cosa muy linda es que podemos aprender de él su celo evangelizador, porque el Señor nos dijo hoy, proclamen el evangelio a tiempo, a destiempo. Porque nuestro mundo no quiere oír la verdad. Y nuestro mundo no está fuera de aquí, hermano. Eso es algo que para mí es muy importante. Que nosotros decimos, el mundo no quiere la sana doctrina. Yo he encontrado que el mundo me la recibe mejor que muchos católicos. Que hay gente en el mundo que ni siquiera va a la iglesia y me pongo a platicar con ellos y quieren saber. Y quieren saber por qué nosotros pensamos tal cosa y dicen, wow, tiene sentido. Y eso mismo se lo dio un católico y me lo contrarresta o me lo batalla. Entonces no pensemos en el mundo fuera de nosotros. Nosotros podemos estar contaminados con falsas doctrinas. Podemos estar infectados con doctrinas a medias, que por lo tanto no son la verdadera ni son la sana. O con doctrinas enfermas. Ay, si la iglesia ya está cambiando. ¿De qué está cambiando la iglesia? Bueno, la iglesia está abierta. Sí, que yo sepa, siempre estuvo abierta. O sea, yo no sé. Yo no conozco otra. ¿Abierta qué, mijito? Pues abierta a cosas que antes no se permitían. Lo siento, esa no es la iglesia católica. Si estamos abiertos al pecado, estamos abiertos al pecador
Y ojalá que se llene de pecadores para que vayan a confesarse y después reciban la primera comunión y vivan en gracias y vayan a catequesis. Pero abiertas al pecado, esa no es la iglesia de Cristo. Abierta al pecador, sí, para la conversión. No para que, ay, qué bueno, mijito, yo te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo y vamos a ir juntos al infierno porque te amo tanto. No, ese no era Santiago. Un celo evangelizador que abrió caminos inimaginables. Por eso es que quedó la tradición del camino de Santiago. Ahora, ¿era un camino fácil? ¿Lleno de obstáculos? ¿Lleno de faltas, de cosas que faltaban? ¿Lleno de persecuciones? ¿De desalientos? Claro que sí. Y van a ver qué tanto tuvo desaliento. Después que Jesús dijo, esperen al Espíritu Santo en Jerusalén y que una vez que lo reciban vayan a evangelizar hasta los confines de la tierra, él ya no tuvo calma. Tenía que ir. Evangelizó primero Jerusalén, evangelizó Judea, evangelizó Samaria. Esa Samaria que él quería quemar, ¿se acuerdan? Ay, no, es que el Señor es divino. O sea, después que la quería mandar quemar, tuvo que ir a darle el amor de Cristo a Samaria. Evangelizar el amor de Cristo. Es que el Señor tiene unos círculos que dan vuelta y maravillosos. Por eso, hermanos, hay que vivir amarraditos a Jesús. Pero después de eso dijo, ok, el Señor después dijo la cuarta parte hasta los confines de la tierra, así que tengo que llegar ahí. Él atraviesa todo el Mediterráneo y se adentra en la península ibérica. Por el trecho de Gibraltar, que era el más fácil, ¿verdad? Pero fácil de llegar de Jerusalén al trecho de Gibraltar era un lugar muy peligroso. Así que, qué hombre más valiente para enfrentarse solo con 2 discípulos. Eso era toda su comunidad. Él y 2 discípulos. Se van a conquistar el fin de la tierra que está en España. Y luego emprendió su viaje por toda España y Portugal. En esa época los territorios eran conocidos como la Hispania. Ese era el nombre que tenía. Y para los romanos y los apóstoles, ese punto oeste, ahí acababa la tierra. Por lo tanto, él tenía que llegar ahí a como sea, para decir, he cumplido el mandato de mi maestro. Miren la exactitud de su obediencia. Recorrió por toda España Santiago. Santiago anduvo por toda España. Los relatos nos dicen que él atravesó primero el Valle Ebro, las tierras catalanas, la cordillera cantábrica, las tierras, espérense que ya me perdí, hasta La Coruña. Pues los que saben el mapa de España, yo me sé medio, pero por ahí vamos. Se dirigió hacia Murcia, hacia Cartagena, llegó hasta el norte. Y según la tradición, el primer lugar donde él dio una prédica y un sermón inmenso fue en Cartagena. No Cartagena, Colombia, Cartagena, España. Ya, porque vi a los colombianos levantándose. Después, miren qué cosa más hermosa. Abrió un montón de caminos, predicó, así fue como abriendo caminos tan diferentes por toda España para poder llegar hacia ese punto que es crucial hoy también para nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí les voy a contar algo que no está en los evangelios, pero sí está en místicos aprobados por la iglesia, empezando por María Ágreda, que es la que nos habla muchísimo de Santiago.
dice que Santiago, antes de partir a España, acuérdense con quién vivía la Virgen. Con Juan. ¿Quién era Juan? Su hermano. Por lo tanto, antes de partir a su misión esta, que no sabía si regresaba a España, él se fue a donde la Virgen a pedir la bendición de la Santísima Virgen y a despedirse de su hermano. Y la Virgen le da una promesa a Santiago según las revelaciones de la Beata María Ágreda. La Virgen le promete que cuando no tenga fuerzas, que cuando él esté desanimado, cuando necesite el apoyo moral de una madre, porque su misión se hace muy difícil, ella va a venir a auxiliarlo. Esto está en los escritos de María Ágreda. Pues Santiago sí tuvo ese momento. Y lo tuvo cuando está evangelizando, en ese momento era la ciudad de César Augusto, lo que hoy es, bueno, más tarde fue Zaragoza. Está ahí alrededor del año 40, está evangelizando, lleva meses de predicación y no hay éxito. No se convierte nadie. Y está en un desánimo, más bien enfrenta hostilidad. Estaba exhausto, se cuestionaba si ya era hora de regresar, si su misión ya había acabado. Y está en este estado tan triste emocional y espiritualmente que eso activó, digo yo, la intervención materna de la Virgen. Como lo activa hasta el final de los tiempos, la intervención materna. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él está de esta manera, cerca de Zaragoza, la Virgen se le aparece. Pero la Virgen no ha sido asunta al cielo. La Virgen está viva. Por lo tanto, no es una aparición. Fue una bilocación de la Santísima Virgen que se le aparece y le dice, supe de tu estado interior. ¿Cómo supo? ¿Se dan cuenta de la capacidad que le ha dado Dios a la Santísima Virgen, que sabe cómo está el estado interior de sus hijos? Le dice, supe de tu estado interior y he venido en tu auxilio porque así te lo he prometido. Y dice, según la narración, que la Virgen iba rodeada de ángeles que la transportaban en un pilar. Y encima del pilar había una estatua chiquita. Para los que han ido al pilar saben que ahí está la estatua pequeñita, ¿sí? Chiquitita. El pilar es grande y la estatua es chiquita. Pero la Virgen le dice que ha venido con eso porque quiere dejarle el pilar. Hermanos, el pilar que está en Zaragoza es el que le dejó la Virgen a Santiago. Y hay un huequito donde nosotros podemos meter la cabeza y tocar y besar. Yo paso como loca ahí dándole al pilar que trajo la Virgen del cielo, que huele riquísimo. Y eso lo sintió Santiago, una fragancia que no la puede definir. Y de verdad que no se puede, no es rosa, no es esto, yo no sé, pero es rica. Entonces le dice, quiero que me dediques un templo. Y te dejo el pilar y te dejo esta imagen porque estas imágenes van a quedar aquí en este templo hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa le dio la Virgen? Pues Santiago, imagínense, después de esta bilocación de la Virgen que viene con un pilar, que viene con la estatuita, que ahí está, esa estatuita la dejó la Virgen. Coge fuerza y evangeliza con más poder y empieza a construir el primer templo a la Santísima Virgen en España. En España y se considera que en el mundo, porque esto es el año 40, hermano. O sea, estamos hablando, ¿cuántos años después de la muerte de Cristo? 7 años. 7. Atención, el 7 es muy importante. ¿Verdad? 7 años y le dedica el primer templo a la Virgen en el mundo. Y así empieza a diseminarse la fuerza que proviene de ese templo hacia toda España.
Espérense que me perdí. La Virgen viene a fortalecer la misión del apóstol Santiago en España cuando él está a punto de dejar la misión. Lo mismo que hizo la Virgen de Guadalupe cuando los franciscanos están a punto de irse de México porque no pueden ya, la misión no está dando fruto. Lo mismo que hace en España, lo hace cuando vienen a evangelizar América. La Virgen viene a fortalecer la misión evangelizadora para que se extienda el reino de su Hijo. También en la narración, supuestamente esta bilocación fue el 2 de enero del año 40. Dice, según la narración, que se oían a los ángeles cantar y que los ángeles cantaban el Ave María, gracia plena. Y que la Virgen le dijo, este lugar será mi casa. Y esta imagen y esta columna serán el título de esta iglesia. Por eso se llama la Basílica del Pilar. También la Virgen prometió que esta basílica sería protegida de todos los males, y hay pruebas infinitas de esto. Que sería su casa donde amarían a su Hijo, y quien quiera encontrar a su Hijo encontraría su amor. Que esa basílica permanecería en pie hasta el fin de los tiempos. Miren qué clase de promesa, y es verdad. Esto fue en el año 40, miren, todavía hasta nuestros días. Claro, hasta nuestros días ya está majestuosa y bellísima, ¿verdad? Es una basílica impresionante. ¿Se han cumplido esas promesas? Sí. Los milagros que se han dado físicos en el Pilar es inmenso, pero los milagros de protección. Cuando la Guerra Civil Española, en los 1300 por ahí, aviones tiraron bombazos sobre la basílica y cayeron supuestamente para caer en el centro de la basílica y destruirla explosivamente desde adentro. 3 tiraron, ninguno explotó. Y cuando uno llega a la basílica, uno entra a mano derecha, están las tres grandes así proyectiles como de mi tamaño, están ahí colgados, que nunca explotaron y se desactivaron solos. Miren qué milagro. Entonces seguimos con San Juan, pero esto se lo debemos a San Juan, a Santiago, esta basílica. Y la Virgen le dijo, has entendido, querido hijo, que cuando necesites las victorias de mi Hijo, ven a pedirme mi auxilio. Qué bello, ¿verdad? Cuando necesites las victorias de mi Hijo, ven a pedirme mi auxilio. Pues así vivió Santiago el resto de su misión, oyendo también de los grandes milagros de sanación que se daban en esa pequeña capilla, que a través de los siglos han habido muchísimos. Hay un milagro muy impresionante del Pilar que se hizo muy famoso, no quiere decir que es el único, pero es el milagro de un cojo, se llama el cojo de Calanda. Y este era un hombre en 1637 un campesino que trabajaba en el campo y se cayó del caballo y las ruedas de la carreta le pasaron sobre una pierna. Se la quebró hasta la altura del tobillo. Lo trasladaron al hospital de Valencia y luego a Zaragoza. Tenía que pasar por Zaragoza, pero en carreta. Estamos hablando, ¿verdad? No en ambulancia. Pero cuando pasaban por Zaragoza, él pidió, a pesar de que iba a perder la pierna, pidió pasar por la basílica y confesarse y recibir la comunión. Estaba con fiebre, cuando llegó la pierna estaba engangrenada. ¿Y qué pasó? Lo operaron, le cortan con los métodos de esa época, alcoholito y cortadita. Y entonces ya no tenía la pierna, estaba hasta digamos, el lugar de la rodilla. Y se dedicó a pedir limosna en las calles de Zaragoza.
Y un día pues regresa a Calanda, que era su pueblo, y tuvo un sueño. Y soñó con la Virgen que venía en un pilar y que le tocaba con el aceite de la lámpara de la basílica, le ponía donde estaba como el muñón, ¿no? Esa parte donde unen. Y cuando se despertó, tuvo una sensación tan grande de luz y una fragancia que no la sabía distinguir. Y pega un grito llamando a su mamá, y cuando viene su mamá ve que en la sábana no ve una pierna y después el hueco, sí, ¿saben? La parte aplastada de la sábana, sino que ve 2 piernas. Pues hermanos, el milagro fue tan grande que la Virgen le devolvió la pierna. Se la pegó, se la devolvió y no era una nueva, para que quede testimonio que era su pierna, la pierna que habían enterrado. La Virgen la sacó y se la volvió a pegar. Tenía las cicatrices, tenía todas las realidades para testimoniar que era su pierna. Este milagro, pues, ha llamado la atención del mundo entero y el mundo científico. ¿Cuál fue la relación de Santiago con Juan? Puntos claves, porque no podemos entrar en mucho. Primero, que eran hermanos de verdad, o sea, hermanos de sangre, trabajaban juntos, oraban juntos y todo lo hacían juntos. Y al principio, juntos evangelizaron Jerusalén. Como dicen fuentes místicas, Santiago visitó a su hermano Juan y a la Santísima Virgen en Éfeso. Visitó a Santiago de la Virgen antes de irse a España en Jerusalén. Pero en Éfeso, cuando ya vivían en Éfeso, los visitó antes de regresar a Jerusalén. Esto es importante, ¿por qué? Porque la Virgen le habla de la fidelidad a su hijo y que va a sufrir martirio, y la Virgen lo prepara para el martirio. Hay una cosa muy hermosa, y es que en la primera despedida, cuando la Virgen le dijo, llámame y yo te voy a ir a animar cuando necesites, que según María Ágreda, San Juan le dice a su hermano, nunca dejaremos de estar unidos espiritualmente y yo sabré todo lo que te pasa. Por eso aquí se puede entender algo, hermano. Según la mística, cuando iban a ejecutar a Santiago, el Señor le permitió a San Juan tener la visión de toda la muerte de su hermano. Y ahí es donde se cumple el que ambos beberían del cáliz, uno físicamente, Santiago, y el otro espiritualmente, porque como les dije, San Juan es el único apóstol que no fue martirizado, pero sufrió el cáliz de ver el martirio de su hermano. ¿Cómo fue el martirio de Santiago? Después de evangelizar España, cuando ya llega al fin de la tierra y dice ya cumplí la palabra del maestro, camina hacia Murcia. Y según una tradición de Santiago, la Virgen se le vuelve a aparecer en Murcia y le dice, es tiempo, es hora, le dijo, que regreses a Jerusalén. Entonces él regresa, que después pasa por Éfeso y la Virgen lo prepara para el martirio. Pero ¿qué pasa? Que los romanos no querían a Santiago, porque Santiago tenía mucha preeminencia en la iglesia primitiva. Y según la tradición, él se reincorpora con los apóstoles que están en Jerusalén, empieza a trabajar, evangelizar con ellos. ¿Y qué pasa? Que empieza a incomodar a las autoridades judías y las autoridades romanas. Entonces, es el primero en sufrir el martirio y abre un capítulo para el martirio de los apóstoles.
¿Cómo se dio el martirio? Fue por orden del rey Herodes Agripa I. Esto está en Hechos 12. Atención, el único martirio que está narrado en los Hechos de los Apóstoles es el de Santiago. ¿Y por qué? Porque fue el primero y lo testificaron sus hermanos apóstoles. Los otros fueron muriendo en otros lugares, entonces no quedó grabado en los Hechos de los Apóstoles, sino ya queda en la tradición y en las cartas de Pablo o en otras cartas. Pero en Hechos 12 sí está el martirio de Santiago. Hechos 12 del 1 al 2. Fue decapitado por orden de Herodes Agripa y así él es el primero en tomar el cáliz del martirio que el Señor había prometido. Como les dije anteriormente, ¿por qué se le llama el apóstol de la paz? Porque cuando iba caminando de la cárcel a su martirio, donde lo iban a ejecutar, con una espada afilada, le cortaron la cabeza, lo que él le iba hablando a sus verdugos, hablando y predicando el amor de Cristo a sus verdugos y dándole amor a sus verdugos, y al que lo va a matar le dice que la paz sea contigo. ¿Qué pasa? Que los que van con él se van convirtiendo. Y todos ellos, que eran los que lo iban a matar, se convierten del testimonio de ver cómo él iba a su suplicio, cómo él iba hablando del amor de Cristo, y entonces todos fueron decapitados. Junto con él fueron los que lo iban a matar, fueron decapitados. Significado espiritual. En la iglesia le llamaron el mártir sagrado. ¿Por qué? El primer mártir por Cristo fue San Esteban, que era diácono. Y fue martirizado apedrado, ¿se acuerdan? ¿Quién estaba ahí? Pablo. ¿Quién estaba probando que lo mataran? Pablo. Pero el primer apóstol es Santiago. Y Santiago abrió no solamente el martirio de los apóstoles, o sea, abrió el capítulo de los martirios de los apóstoles, pero al ser el primer apóstol que dio la vida por Cristo, fortaleció a la iglesia. Le dio un empuje a la iglesia de entregar la vida, aunque sea hasta la muerte, por Cristo. Fue un momento de gran resurgir de la iglesia en Jerusalén. Y le dio coraje a todos los discípulos de Cristo, e incluso le dio más coraje a los apóstoles. Y ya los apóstoles saben que a partir del martirio de Santiago empieza otra época para ellos. La prueba está que si leen en Hechos 12, cuando matan a Santiago, apresan a Pedro. Está aquí en Hechos 12. Matan y apresan a Pedro, como diciendo, ahora vamos contra los apóstoles. Apresan a Pedro y pasó lo bello, el milagro. Está preso Pedro encadenado, le ponen a 2 guardias adentro, 2 guardias afuera, o sea, para que no pueda salirse. ¿Y qué pasa? Un milagro bellísimo, ¿verdad? A través de los ángeles, no se nos olviden los ángeles. Y los ángeles entran, está encerrado, entran. Mientras están dormidos los centinelas, de pronto hay un ángel del Señor que viene con una gran luz, le abre la celda, le rompe las cadenas y le dice, date prisa, ponte las sandalias y nos vamos. Y así salió Pedro. Y Pedro, dice las Escrituras, me encanta que los hechos lo dicen, porque debe haber estado como perturbado. ¿Qué me está pasando? O sea, estaba aquí amarrado, yo vi una luz, vi un ángel, me zafó, me sacó, vístete, salte, de pronto estoy fuera. Él ha dicho, esto fue una visión, o sea, ¿qué me pasó? Hasta que ya regresó en sí y dijo, no, acabo de vivir el milagro del Señor salvándome a través de los ángeles. ¿Y a dónde va? Me encanta porque va a la casa de las iglesias domésticas de Jerusalén. Ahora, ustedes se pueden imaginar el shock de los que abrieron. Primero que no querían abrir porque no sabían si lo venían a buscar a ellos, ¿verdad? Y él tiene que decir, soy Pedro.
y ellos reconocer la voz porque podían imitar la voz de Pedro. Y cuando abre y Pedro lo ve libre y da el testimonio, se empieza también a conocer la intervención divina de Dios por proteger a sus apóstoles cuando no ha llegado la hora de ellos. Acaban de matar a Santiago, pero a Pedro lo libera porque no era la hora de Pedro. Pedro tenía que morir en Roma. Ahora, hermanos, tratemos de imaginarnos qué sintieron los apóstoles al oír del martirio de Santiago. Su primer hermano decapitado. O sea, pensemos todo lo que pasó, el dolor que pasaron de saber que su hermano había muerto, el dolor de saber también de que venía una etapa de persecución muy seria a la iglesia, porque si ya habían empezado a acabar con los apóstoles, ya la iglesia estaba completamente vulnerable. ¿Qué pasó? Murió Santiago, lo enterraron en Jerusalén, pero los 2 discípulos, ¿se acuerdan? Los 2 discípulos que siempre andaban con él recogieron sus restos. ¿Y qué hicieron? Seguramente lo hicieron porque Santiago se los dijo. Cogieron los restos de Santiago, se montaron en una barca y se regresaron con los restos a España. Tiene que haber sido que Santiago le dijo, entiérrame en España. Entonces lo entierran en España y le enterraron por ahí, en un campo que alguien les había dado, y se les olvidó dónde estaban los restos. 800 años pasaron y nadie sabía dónde estaban los restos de Santiago. Hermanos, piensen eso. 800 años, no estoy hablando 8 años. O sea, generaciones de generaciones de generaciones que no sabían ni siquiera que los restos estaban. O sea, sabía la tradición que estaba en España, pero ¿en qué parte de España y dónde está en España? ¿En qué campo? Hasta que un día, bajo el reinado de Alfonso II, después que pasaron 800 años, había un místico que se llamaba Pelagio, que tuvo una visión y un conocimiento de un lugar, de un terreno donde estaban los restos de Santiago. Entonces se van para allá. Imagínense ver un campo así, ¿dónde están los restos? Y se arrodillan a rezar y le piden al apóstol que revele dónde está. Y en ese momento, en un lugar del campo, se ve una gran luz llena de un montón de estrellitas luminosas. Y así fueron, excavaron y ahí estaban los restos. Ahora, ¿cómo lo descubrieron? Una luz con un montón de estrellitas. Y le dieron el nombre a ese lugar de Compostela, campo de las estrellas. Y sobre ese lugar es que se hace la primera iglesia Santiago, y más adelante más grande la iglesia y más grande hasta la basílica que tenemos hoy, pero se llama, hasta la arquidiócesis se llama Compostela por ese hecho de que sus restos fueron encontrados con una luz llena de estrellitas. A Santiago se le llama el patrón de España, lógicamente por haber evangelizado a España. Pero hermanos, Santiago le debemos nuestra evangelización. Si él se hubiera ido, dice, esta tierra no da resultado. Si la Virgen no hubiera intervenido, ¿cuándo es la Virgen del Pilar? ¿Alguien sabe la fecha de su fiesta? El 12 de octubre. ¿Qué pasó el 12 de octubre? La descubrición, iba a decir, Dios mío, qué mal estoy. El descubrimiento de América a través de Cristóbal Colón, que hay que redimir un poquito a Cristóbal Colón porque dicen horrores y es mentira. El día de la Virgen del Pilar se descubre América. Y si no ha sido por la Virgen del Pilar que sostiene a Santiago y Santiago evangeliza España, ¿cómo tendríamos evangelizadores españoles que vinieron a evangelizar América? O sea, que si vamos como en parentesco, nosotros le debemos la fe a Santiago. Así es que hay que honrar a Santiago.
Santiago se le reconoce y sus signos, miren lo que son, el bastón de peregrino. ¿Qué cosa es esa bolita? No, créanlo o no, para que se mueran. Es una calabaza. Tiene el evangelio. Y todo tiene un signo. Todo tiene un simbolismo muy importante. Espérense que voy a buscar la página de los simbolismos. Ay, ¿dónde está? Ok. Primero. También, que no sé si está en la estatua. Sí, sí está. La concha. Miren qué lindo es la concha. La concha es un signo de Santiago y del camino de Santiago. ¿Por qué? Si ustedes ven una concha, ves que en grande así tiene como una rayita. Pero todas las rayitas terminan en el puntito de arriba. O sea, todos esos caminos te llevan a un lugar. Todos los caminos, que son 7, los conté, los caminos de Santiago son 7. 7 es el número de San Juan en el Apocalipsis. 7 caminos te llevan ¿a dónde? A la Basílica de sus restos, en Santiago de Compostela. Por eso la concha es tan significativa y signo del camino, porque todos los 7 caminos te van a llevar a Santiago. Espérense. Segundo, el bastón de peregrino y la calabaza, que significa la virtud del detachment, del desapego. ¿Por qué lleva calabaza? Porque el Señor dijo: no lleven nada, solo un bastón y algo para comer. Entonces significa la obediencia de Él, de ir pobre y dependiente de la providencia divina. También una cosa que se me olvidó decirles sobre la concha, es que la concha, si se ven, no es lisa, tiene como entraditas, ¿verdad? Como si fueran pequeñas puertecitas para ese caminito. Tiene el significado de la hospitalidad, de dejar entrar a este camino para que te lleve a este lugar. Por eso tan grande es, y lo primero que se empezó a hacer cuando los peregrinos empezaron a llegar a Santiago fue que empezaron a abrir centros de hospitalidad. Y en los caminos de Santiago, que la gente empezaba a venir del mundo entero, especialmente Europa, tenían lugarcitos para dar agua, para dar algo para los que iban caminando, porque es muy importante en el concepto del Camino de Santiago la hospitalidad. Tercero, ¿han visto la espada de Santiago? La bellísima roja que está en el Lochel. Significan 2 cosas. Primero, que él muere decapitado por una espada. Pero también es signo del celo, la cruz de Santiago, del celo y la fortaleza para defender el evangelio. ¿Cómo lo vemos a eso en él? Cuando, ¿se acuerdan la gran leyenda que existe de Santiago Matamoros? Que el nombre no está tan bonito, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es que había una guerra, acuérdense que España fue conquistada por los musulmanes por muchísimos siglos. Y entonces, estoy perdida, pero llegaré, porque todos los caminos llegan a Santiago. Cuando Matamoros, espérense que el Matamoros se me perdió. Gracias a Dios. Espérense. Bueno, había una guerra donde ya los musulmanes estaban acabando con todo lo cristiano. Y el rey Ramiro I de Asturias va a coger todas las fuerzas cristianas para batallar, y su meta era la reconquista de España y sacar a todos los musulmanes. Por eso se le llama Matamoros, no porque él mató a ningún moro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ellos eran poquitos, como siempre. Los cristianos son poquitos y las fuerzas del mal eran muchas. Y cuando él está rezando la noche anterior de ir en batalla, se le apareció Santiago, pero en un caballo blanco.
vestido de peregrino, con su sombrero, pero con la espada roja, esa espada que nosotros vemos ahora. Y les dijo, vayan y tendrán una batalla decisiva, porque yo voy delante de ustedes en mi caballo blanco. Ahora uno se pone a pensar, ¿y por qué apareció un caballo blanco? ¿Verdad? Bueno, porque ¿saben qué me di cuenta por el Apocalipsis? Que los caballos blancos son signos de la victoria de la fe. Que el guerrero que va en un caballo blanco es victoria de la fe. Y eso es lo que él se aparece de esta manera. Entonces, de ahí surge también la tradición de llamarlo Matamoro, pero también de Santiago ser símbolo de la reconquista de la fe sobre los lugares paganos o que han perdido la fe, o la reconquista de los lugares que han sido tomados por alguien que no tiene la fe cristiana. Aparece también, también lo vemos con el libro, que es el símbolo de su celo apostólico por la fe hasta llegar a los confines de la tierra, enseñando la fidelidad a la enseñanza de Cristo. Y por último, Santiago es símbolo del cristianismo, que es siempre un camino hacia Cristo. Y por eso es tan hermoso que el Señor le haya permitido. Piensen, ¿por qué la gente quiso empezar a caminar e ir a los restos de Santiago? ¿Qué movió? ¿Por qué el Espíritu Santo hizo esto? Hay 7 caminos, se los digo que son 7. Por algún lado los tengo yo, no se preocupen. Se los voy a mencionar. El camino francés, el camino del norte, para las que fueron el norte, el camino primitivo, el camino inglés, el camino portugués por la costa, una es por montañas, otra es por la costa, y lo que le llaman la Vía de la Plata. 7 caminos. Y acuérdense que su hermano es el hombre de los 7 en el Apocalipsis. 7 caminos abrió, que son lugares por los que él caminó. Entonces es un signo para nosotros de caminar nuestro camino de la fe para llegar a cumplir la voluntad de Dios. Los 7 caminos, 7 es número de plenitud. Hay que caminar y no detenernos. Ahora, hay una relación particular entre Santiago y la Virgen. La Virgen prepara a través de Santiago caminos. Hay cantidad de historias que podríamos hacer, pero no tenemos tiempo. Pero ¿se acuerdan que le dije que Santiago significa Jacob? ¿Y quién fue Jacob en la Biblia? En Génesis 35. El primero que construyó un altar a Dios. Y el primero que construye una iglesia dedicada al Señor y a la Virgen en el mundo es Santiago. En 1492, cuando venían al Nuevo Mundo, ¿verdad? Que el Nuevo Mundo pensaban que era otra cosa. Sorpresa, éramos nosotros. ¿Qué pasa? Que Colón, con los que venían, iban a rezar, a los que conocen este lugar, cerca, no tan cerca de Madrid, pero más o menos por ahí, está un santuario a la Virgen de Guadalupe, que esa imagen la hizo San Lucas. Y antes de salir en todas estas travesías, ellos iban a entregarle a la Virgen de Guadalupe sus viajes. ¿Y a dónde van antes de llegar a América? A la Virgen de Guadalupe de España, que la hizo San Lucas. Miren la relación, todo cómo viene. En 1519, Cortés llegó a Veracruz y lo primero que hizo fue dedicar una iglesia, construir una iglesia y dedicarla ¿a quién? A Santiago, apóstol. Cuando llegan a donde están los aztecas, Cortés hace una iglesia. ¿Y a quién se la dedica? A Santiago, apóstol. Esa es la iglesia a donde se dirigía a su catequesis San Juan Diego, cuando se le aparece la Virgen de Guadalupe. O sea, la iglesia donde iba San Juan Diego se llamaba Santiago, apóstol. Y así podría ir por un montón de historias, pero voy a terminar con la última. El apóstol de la paz
también hijo singular, de otra manera singular de la Virgen, es el que prepara el camino para la Virgen. Así como lo preparó en España, preparó en América, llega y prepara las llegadas de la Virgen. En 1981, Nuestra Señora se aparece en Medjugorje. 45 años apareciéndose. ¿Y cómo se llama la parroquita? Porque ahora es una parroquita para la cantidad de gente. San James, Santiago Apóstol. Y por eso Santiago Apóstol está ahí. El apóstol de la paz. Y todo el mundo se preguntaba, pero si en esta villa de 300 personas, ¿por qué han hecho semejante iglesia? Ni las 10 bancas se llenan. Y ahora hay que lo que han construido porque no alcanzamos, ¿verdad? Santiago llegó antes. Llegó antes a preparar, y las historias que hay de la iglesia, que incluso hay un pintor que en 1960 y pico, algo así, pintó la iglesia de San James con la Virgen encima, proféticamente, fue una pintura profética. Así es que Santiago preparó con su iglesia la llegada de la Santísima Virgen a Medjugorje. Y por muchísimos años las apariciones, ¿dónde fueron? Dentro de la iglesia por la persecución que tenían. Así que si Santiago ha preparado el camino para el mundo, para que conozcamos a Cristo, llegó con la evangelización hasta el fin de la tierra, abrió caminos que otros hoy recorren como una experiencia espiritual muy profunda. También Santiago Apóstol prepara el camino para que reconozcamos que la Santísima Virgen María es el pilar firme que sostiene la fe de la iglesia. Y por eso voy más inspirada para Medjugorje. Porque vamos con Santiago a abrir caminos, a escuchar. Santiago escuchaba a la Virgen. Y por eso la Virgen lo asistía. Por eso la Virgen le daba promesas. Por eso la Virgen se las cumplía. Hay que escuchar lo que dice la Virgen para poder recorrer el camino que el Señor tiene preparado para nosotros en estos momentos históricos donde es tan necesario, hermanos. Porque no nos creamos que estamos bien. No estamos bien ni espiritualmente, ni físicamente, ni bélicamente, ni geopolíticamente, ni bien de razonamiento. Al contrario, estamos muy mal. La confusión, nosotros creemos que son los de allá. No, todo el mundo está confundido. Si no estamos 100, 95. Tenemos un 5% malo, pero ese 5% malo puede hacer daño a las decisiones. Si nuestras lógicas son mundanas, no estoy diciendo pecaminosas, mundanas, ya hacemos decisiones equivocadas. La clave de Santiago fue recurrir siempre a la Virgen y ser fiel al mandato de Cristo, abrir caminos que hoy en nosotros nos tocan recorrer. Que el Señor les bendiga.